Listo. Entonces voy a empezar aquí a compartirles pantalla. Y bueno, cuando iniciamos o ingresamos a Excel, inicialmente nos abre este tipo de ventanas y seleccionamos el que dice libro en blanco. Acá selecciono el apuntador. Listo. Esto seleccionamos el libro en blanco. Tantico que no me dejó aquí. Bueno, ya, ahora sí. Y bueno, nos presenta esto. Esto está organizado por filas y columnas. Entonces, las filas son de manera horizontal y están numeradas aquí por numeritos. Entonces está la fila 1, la fila 2, 3, 4 y de ahí para abajo las demás filas. De manera vertical están las columnas. Entonces tengo la columna A, la columna B, la C, la D, la E, la F. Están numeradas con létricas mayúsculas y en ese orden es que trabajamos. Bueno, acá el trabajo que vamos a hacer en estadística es ingresar unos daticos en algunas columnas, en algunas entradas, se conoce así, que digamos sería la entrada A1, la entrada B1, la entrada C1, sucesivamente, así sucesivamente. Listo, yo voy a poner acá unos daticos cualquiera, no los voy a dejar ordenados, simplemente los pongo ahí y a través de Excel voy a hacer el cálculo de todas esas medidas que ya hemos analizado, Hola, lo que profe. es, hola, Rui, Disculpe lo la que, demora, profe. Es que tuve que reiniciar el computador. listo, tranquila, lo que es la media, la moda, la mediana, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, esas cositas que ya hemos analizado, las podemos calcular aquí, apoyándonos un poquito en Excel. Bueno, entonces, yo tengo por acá unos daticos, por aquí voy a ingresar el número 18. Si quiero cambiar de celda o de casilla, le puedo dar Enter o le puedo dar Tab, tabulación, la tecla de tabulación. Entonces con Enter puedo cambiar de casilla, pero me desplazo hacia abajo. Entonces con Tab me desplazo hacia la derecha y voy a colocar el siguiente dato. Pongamos por acá 19, siguiente dato 24, siguiente dato 27, el siguiente será 18, el siguiente 17. Voy a utilizar aquí también otras filas para que no me quede una sola fila de números. Por acá voy a poner un 19, un 15, un 12, un 17, un 22, un 14, ok, hacia abajo, un 15, un 26, 14, 19, 16 y termino con 23. ¿Listo? Esos son los datos que voy a manejar. Los puedo organizar un poquito mejor para que se vean pues así en forma de tabulación. Lo que hago es que doy clic sostenido, o sea, cliqueo y sostengo con clic izquierdo y me desplazo hasta donde están todos los números. Entonces todos los numeritos me quedan sombreados. Y aquí en el menú de herramientas, en la parte de fuentes, hay una parte que se llama bordes. Despliego el menú de bordes y le voy a dar en todos los bordes. Con eso ya me queda como organizada una tablita que se ve un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, a continuación voy a generar las medidas que quiero calcular para estos datos. Entonces las voy a poner por aquí. Vamos a ponerlas aquí. Y aquí le voy a escribir medidas estadísticas. Listo, medidas estadísticas, le doy Enter y allá me queda el titulito medidas estadísticas.
Voy a ponerle entonces, además de eso, pues las medidas que voy a calcular. Voy a calcular la media, la mediana. Entonces, cuando doy enter, voy cambiando de fila. Voy a calcular el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, la desviación típica, con esas medidas. También se pueden calcular otras, pero bueno, inicialmente trabajemos con estas. Entonces, la forma que vamos a calcular esos daticos, vamos a trabajar entonces con los daticos que ya tenemos en la parte de arriba, en la tablita que generamos en la parte de arriba, y voy a trabajar con cada una de las funciones que trae la aplicación para hacer estos cálculos. Entonces, al frente de media, si yo me paro acá donde dice media y me muevo hacia la derecha, voy a seleccionar una casilla en específico. Pero, ¿qué pasa? Que si me fijo en las casillas hacia abajo, esas casillas tienen letras. Entonces, para no generar así como el problema de que aquí tengo letras y aquí me van a quedar montadas números encima de las letras, pues me corro otra casillita y me va a quedar un poquito más distribuida mi tabla. Entonces, aquí en media voy a empezar a generar la fórmula que me va a permitir hacer el cálculo. Cualquier fórmula empieza siempre con un igual. Entonces le doy shift igual y ya estoy generando una fórmula. Siempre que yo empiece con un igual en una celda, se va a generar una fórmula. ¿Listo? Y a medida que yo vaya escribiendo, la misma aplicación de Excel me va a sugerir las diferentes opciones que tiene ella para pues hacer algún tipo de cálculo. Entonces, como la primera que quiero encontrar es la media, que nosotros la conocemos como un promedio, y aquí aparece precisamente así, entonces aquí le escribo promedio. Y fíjense como aquí abajo me aparecen las diferentes opciones. Selecciono la primera que es promedio, entonces doble clic para promedio. Y entonces me abre un paréntesis, me dice igual promedio y me abre el paréntesis que dice en la parte de abajo número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, así sucesivamente. Entonces, le voy a decir desde dónde quiero que me haga o me genere el promedio. Quiero que genere el promedio a partir de esta celda y sigo seleccionando, arrastro hasta que sombree todos. ¿Listo? Cierro el paréntesis y ya ahí cuando yo le dé enter, el programa va a calcular el promedio de los datos o lo que nosotros conocemos como media aritmética, ¿vale? Entonces le doy enter y él me arroja 18,61111 y bueno, esa parte nosotros lo podemos manejar un poquito. Si queremos de pronto quitarle decimales, lo podemos hacer. Aquí en la barra de herramientas hay una opción que se llama número. Entonces selecciono la columna y aquí tengo dos opciones con ceros, que dice aumentar decimales y la otra que dice disminuir decimales. Entonces, si quiero manejar, qué sé yo, con tres decimales, entonces le empiezo a quitar decimales hasta que tenga tres numeritos después de la coma. Listo, me queda como un 18,611 y ya tengo tres decimales. El mismo programa se encarga de aproximar los decimales si así lo necesito. ¿Listo? Entonces no olvidar cómo es la formulita para encontrar ese promedio. Si recordamos bien la formulita, no vamos a tener mucho problema con eso. ¿Listo? Vamos para la siguiente formulita que me va a permitir calcular la mediana. Entonces, ¿cómo calculo la mediana? Nuevamente, necesito una función, le digo igual, siempre que quiera una función o calcular algo, le digo igual, y acá vuelvo a escribir la función que me permite calcular la mediana,
que mediana, sí, mediana, me faltó fue la moda, que sería mediana, mediana, mediana. Aquí está en la parte de abajo, me dice mediana. Le doy doble clic y nuevamente me dice número uno, número 2 y sucesivamente. ¿Yo de dónde voy a calcular la mediana? Pues de los datos que tengo en la tabla de arriba. Entonces tengo que seleccionar los datos que están aquí en la parte de arriba. Los selecciono todos, siempre con clic izquierdo sostenido. Desde la primera casilla empiezo a arrastrar hasta que sombre todos los datos a los que quiero calcular la mediana. Inmediatamente cierro paréntesis y le doy enter. Aquí nos dice que la mediana es de 18. Aquí me faltó un datico que es la moda. Entonces voy a ponerlo acá abajo de una vez. Y lo calculamos también de una vez porque es una de las medidas de tendencia central que estudiamos también en clase. Entonces, recordar, ¿cuál es la moda? La moda es como el datico que más se repite, el dato que más se repite. Y aquí hay también una formulita para calcularlo y la podemos aplicar para calcular esa moda sin tener que revisar mucho los datos. Entonces, nuevamente le damos shift igual, escribimos la palabra moda y acá en la parte de abajo nos aparece la moda. ¿Sí? Nuevamente me aparece número 1, número 2, y ¿qué tengo que hacer cuando me aparece eso? Seleccionar todos los datos. Entonces selecciono todos estos datos que son con los que estoy trabajando, selecciono todos, cierro el paréntesis, si no cierro el paréntesis no me va a funcionar la fórmula, cierro paréntesis, le doy enter y ya me dice que la moda es 19, es decir que el datico que más se está repitiendo es el 19. Profe, ¿seleccionó todos? Sí, hay que seleccionarlos todos, hay que seleccionarlos todos. Igual escogió moda uno o moda normal. Moda normal, la que dice solo moda, la que solo dice moda. Listo, entonces ya tenemos media, moda y mediana, que son los datos que siempre calculamos a través de medidas de tendencia central. Ahora vamos con unas medidas que son las medidas que me permiten saber la dispersión de los datos, que son el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. La desviación típica, que es otra de los datos que estamos calculando ya en clase, también la calculamos aquí a través de la herramienta de GeoGebra, o que nos permite hacer los cálculos un poco más fácil. Bueno, vamos con el primer cuartil entonces. Entonces, al frente del primer cuartil, nuevamente, estoy parado en la casillita, le doy igual, recuerden que siempre debemos darle igual, y voy a escribir cuartil, cuartil, que aparece en la parte de abajo, el que dice cuartil, solo cuartil. ¿Listo? Entonces, ahí me sale en la parte de abajo matriz, coma, cuartil. Matriz, coma, cuartil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, es punto y coma. Matriz, punto y coma, cuartil. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo seleccionar los datos nuevamente. ¿Listo? Le voy a dar punto y coma, y voy a escribir cuál cuartil quiero que me calcule, que sería el primer cuartil. Entonces, aquí en las opciones me aparece 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál tengo que seleccionar? Como es el primer cuartil, pues selecciono el 1. Le doy 1, cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahí me dice de una vez cuál es el valor del primer cuartil. El cuartil es 15,25. Entonces ya tengo ahí la claridad de que mi primer cuartil es 15,25. Para el segundo cuartil es básicamente lo mismo. Entonces le doy acá igual cuartil, abro el paréntesis, selecciono la matriz o todos los datos, cierro el paréntesis
no, perdón, punto y coma. Y ahora voy con el segundo cuartil, entonces le voy a dar el número 2, cuartil 2. Ahora sí, cierro el paréntesis, le doy enter y ya me calculó el segundo cuartil, que es 18. Me falta el tercer cuartil. El cuarto cuartil no es necesario calcularlo porque pues es el total de datos, entonces no me va a generar nada. Pero el tercer cuartil sí lo calculo nuevamente aquí con igual. Escribo la palabra cuartil, abro el paréntesis, selecciono nuevamente los datos, le doy punto y coma y ya voy por el tercer cuartil, entonces le doy 3 para el tercer cuartil. Cierro el paréntesis, enter y ya tengo mi tercer cuartil calculado, que es 21,25. ¿Cómo me voy dando cuenta de que lo que estoy haciendo está bien? O los cálculos que está haciendo Excel están bien. Porque los cuartiles, recuerden que siempre van creciendo. El primero debe ser el más pequeño, el segundo debe más o menos coincidir con la mitad de los datos o con la mediana, básicamente. Y el tercer cuartil debe superar el valor de la mediana. Entonces, tengo 15, 18 y 21,25. Son unos buenos indicadores de lo que estoy haciendo está bien hecho, o los cálculos que está haciendo Excel los está haciendo bien. ¿Listo? Vamos con la última medida que vamos a calcular, que es la desviación típica. Y la formulita es la siguiente. Le voy a dar igual, le voy a dar desves TP, desves TP. Aquí aparece en la lista, entonces desves TP. Esa es nuestra desviación típica o estándar. Aquí me dan la descripción. Entonces calcula la desviación estándar a partir de toda una población, incluso valores lógicos, texto, bla, bla, bla. Bueno, entonces con esa medida vamos a calcular la desviación típica. Voy a seleccionarla para que me muestre las opciones que me va a generar. Desves TP. Entonces me dice número 1, número 2. Siempre que me aparece así, número 1, número 2, tan, 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 me está pidiendo que seleccione el conjunto de datos con los que voy a trabajar. Y eso es básicamente lo que voy a hacer. Seleccionar todo este conjuntico de datos. Selecciono los datos, cierro el paréntesis, le doy enter y ya me dice que la desviación típica es de 4,1518, pum, 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 otros numeritos. Nuevamente, si yo quiero trabajar solo con 3 decimales, entonces me voy aquí, selecciono la casilla, me voy a la barra de herramientas, en la opción de números, ahí aparece aumentar decimales, disminuir decimales, le doy clic en disminuir decimales y él solito va reduciendo los decimales y aparte de eso, pues me va generando la aproximación. Estamos trabajando con 3 decimales, entonces quedaría así, 4,152. ¿Listo? Nos faltaría pulir esto un poquito más, porque si quiero presentar, digamos que la tabla, entonces me faltaría entonces seleccionar, digamos, las dos casillas que están inmediatamente cerquita y en la parte de alineación le doy combinar y centrar. Con eso me genera una sola casilla y queda pues un poquito más presentable. Combinar y centrar, lo hago así con todos los texticos. Combinar y centrar, este también. Este también, combinar y centrar. Combinar y centrar. ¿Listo? Bueno, dejemos este aquí un poquito más centrado, así. Y aquí ya puedo generar una tablita, selecciono las columnas y las filas y aquí en la parte de fuentes, en bordes, le doy todos los bordes y ya me genera pues una tablita mucho más decente de la que teníamos anteriormente. Listo, entonces aquí pues podemos apreciar a través de la herramienta de Excel cómo nos permite hacer ese proceso de cálculos de datos estadísticos mucho más fácil. No tengo que pues ponerme a hacer varias cosas, sino que
pues la misma herramienta me agiliza mucho los cálculos. Este proceso también se puede hacer con calculadoras científicas, no con todas, bueno, no con todas las calculadoras, sino únicamente calculadoras científicas. Y pues no puedo calcular tampoco todos los daticos, pero sí la mayoría. Em, Hay otros datos que se pueden sacar de los que estamos estudiando nosotros también para medidas de dispersión, como sería el rango de los datos, también lo podemos calcular. La varianza, sí, también se puede calcular. Desviación típica, ya la calculamos. Y la desviación media también se puede calcular. Son medidas que también se pueden realizar ahí a través de la calculadora. Perdón, de Excel. Mm, Datos como coeficiente de variación, que es uno de los datos que estudiamos en clase, se pueden calcular con los datos que ya tenemos. Las desviaciones de cada una de las variables también se pueden calcular. Eso se generaría ya en lo que sería una tabla de distribución de frecuencias, donde organizamos un poquito mejor los datos y podemos analizarlos. Entonces, voy a ver si nos alcanza aquí el tiempo. 7:29. Y de reunión nos quedan 3 minutitos. Bueno, si alcanzamos a organizarlos un poquito. Entonces, voy a generar otra tablita al ladito de esta, donde voy a generar la distribución de frecuencias. Entonces, una fila se va a llamar X, que van a ser los valores de mi variable. Otra fila, esta X es minúscula, perdón. Otra columna va a ser F, que van a ser las frecuencias de mi variable. Y inicialmente trabajo con eso. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Aquí en la columna de las X, voy a poner los valores de mi variable, del más pequeño al más grande. Entonces, analizo aquí los daticos y busco el más pequeño. Tengo un 18, un 19, un 24, un 17, hasta el momento el 17 es el más pequeño. El 12. Tengo un 14, un 12, 12 creo que es el más pequeño, ¿cierto? Entonces tengo un 12, que sería el más pequeño. Aquí voy a poner 12. Reviso a ver si tengo un 13, no, 14, El 14. exacto, 14 sí tengo 1, tengo dos 14. Entonces, un 12 tenía un 12, aquí en frecuencias le pongo 1. 14 tenía 2, entonces 2 14. 15, a ver, tengo un 15 y dos 15. Entonces aquí el siguiente dático sería 15 y como tengo 2, aquí pongo 2. 16, de 16 tengo, a ver, 16, no, 10, 1. sí, 1 no. 16. Hay un 16, muy bien. 17, tengo 1, veo 1, 2, acá hay 1, acá hay otro, hay dos 17. 18, tengo 1, 2, 2 18, Y 3 19. 19, 3, me dices, listo, 3 19, 3 19, 20 no hay, ¿cierto? 21 tampoco, 22 Hay hay 1. 1, 23 creo que también solo hay 1, y Y 24, 24. 24 hay 1, 25 no hay, y 26 hay 1, un 26 y un 27 de una vez. ¿Listo? Entonces ya estos datos que tenemos aquí organizados,
un poco mejor, me están formando lo que es la distribución de frecuencias. Ahora, si organicé bien los daticos, debo sumar esta columna de acá, sumo toda esta columna y me debe dar pues la cantidad de datos que estoy manejando, que son 3.